Bienvenidos a este nuevo estudio del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a estudiar la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Y permítanme tener una palabra de oración para que Dios dirija este estudio. Padre, tú que estás en el cielo, ten misericordia de nosotros y permítenos tener un corazón y una mente que entienda tu palabra. Dirige este estudio, Señor. Edifica a tu pueblo. Despierta conciencias por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y estuvimos hablando del Espíritu Santo que fue enviado, el Paracleto, como le llama la Biblia, o como se traduce, el Consolador, que viene ¿para qué? Para guiarnos, para acompañarnos, para instruirnos y muchas veces para corregirnos. Dijimos que el Espíritu Santo era en cierta manera el cumplimiento de todas esas promesas que Dios ha escrito en la Biblia, donde menciona que Él estará con nosotros, que nunca nos abandonará, que siempre estará a nuestro lado. Y eso lo hace por medio de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es sino otra persona que Dios mismo a nuestro lado para siempre. Dijimos que Dios el Padre se queda en el cielo, Dios el Hijo tomó carne humana, se encarnó para venir a morir en la cruz cargando por nuestros pecados. Y cuando el Hijo asciende, entonces el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, desciende para estar con nosotros. Lo más impactante del estudio de la semana pasada fue esas tres misiones que el Espíritu Santo tiene. La primera misión la tiene para con el mundo y dice que Él ha venido para convencer al mundo de la justicia de Dios, del pecado del hombre y del juicio que le espera al hombre por su pecado. Y de esta manera el Espíritu Santo convence al mundo de su pecado para que el mundo pueda voltear sus ojos y buscar un Salvador que pueda perdonar sus pecados y librarnos de la condenación que nos esperaba. Entonces el Espíritu Santo tiene una misión con el mundo, convencerles de juicio, de justicia y de pecado. Y tiene una misión para con nosotros, que es guiarnos a toda verdad, guiar a los hijos de Dios a toda verdad, porque muchas veces vamos a encontrar gente que son engañadores, que son mentirosos, que utilizan la Biblia para engañar a la gente. Y el Espíritu Santo está ahí para hacer una campana que nos llame la atención cuando escuchemos algo que no está en la palabra de Dios. Entonces la segunda misión del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Y la tercera misión tiene que ver con Jesucristo. Dice que Él vendrá para glorificar a Jesucristo. Entonces, todo lo que hace, todo lo que obra en nosotros el Espíritu Santo, lo hace con el objetivo de que Cristo sea glorificado. Que no el Espíritu Santo no, sino Cristo sea glorificado. Esto lo vimos la semana pasada. Para los que quieran, el estudio está grabado en el YouTube y pueden verlo. El día de hoy, vámonos a Juan, al capítulo 16, para estudiar los versículos 16 en adelante, desde el 16 hasta el 24. Así que abran su Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 16 al 24. Siempre les digo que es necesario que tengan una Biblia física a la mano cuando llevan estos estudios bíblicos, una libreta de notas y un lapicero para tomar notas.
Porque cuando ustedes ven el video en su teléfono o en su tablet o en su iPad, no pueden estar yendo a ver el texto bíblico y a la vez escuchando el estudio. Entonces, les recomiendo, si quieren aprender la palabra, a tener una Biblia física, una Biblia de papel y un bloc de notas y unos lapiceros para poder ir apuntando los textos que vamos leyendo. Así que en el capítulo 16 vamos a leer los primeros versículos del 16 hasta el 19. Juan 16, del 16 al 19. Dice así: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. A mí me llama la atención siempre que en algunas partes de la Biblia, Jesús parece que les habla con trabalenguas, ¿no? Parece como que les habla con un lenguaje a veces no muy claro, ¿no? No muy entendible. Noten lo que Jesucristo les ha dicho. ¿Ah? Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Acá hay dos interpretaciones sobre este texto. La primera, que es la más común, es que Jesucristo está hablando de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Noten ustedes la primera frase: todavía un poco y no me veréis. Muerte, crucifixión, lo van a llevar arrestado, lo van a perder de vista. La gente, los discípulos van a huir. Muerte y sacrificio en la cruz. Y luego dice: y de nuevo un poco y me veréis. Al tercer día resucitó y lo volvieron a ver durante 40 días. Y luego lo vieron ascender al cielo, porque yo voy al Padre. Todavía un poco y no me veréis, muerte y crucifixión. Después un poco y me veréis, resurrección, porque voy al Padre, ascensión. Ahora Jesús en varias oportunidades les ha ido anunciando de antemano que Él iba a morir, a resucitar e irse al Padre. O sea, no es la primera vez que Jesús les anuncia algo así. Miren estos textos bíblicos. En Cesarea de Filipo, Jesús hablando con sus discípulos, Mateo 16, 21, les dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La muerte de Cristo no fue algo espontáneo, no fue algo circunstancial, fue algo que estaba planificado, fue algo que era parte del plan de Dios, y Jesucristo lo sabía de antemano. Y les dijo: es necesario que vaya a Jerusalén y voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y voy a ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo con esto demostraba que conocía perfectamente el plan de Dios,
conocía cuál era el objetivo de su venida a esta tierra. Jesucristo no vino acá simplemente a hablarnos de amor, o de fundar una nueva religión, o de enseñarnos cómo tener una nueva iglesia. Jesucristo vino con un objetivo claro: sacrificarse por nosotros. Miren esto en Galilea, otro texto bíblico, Mateo 17. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En Cesarea de Filipo, en Galilea, y ahora subiendo a Jerusalén, dice Mateo 20, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y yo creo que los discípulos no entendían exactamente lo que estaba pasando. Creo que cuando Jesús les anunciaba esto, para ellos era como algo lejano. Pero ¿por qué lo van a crucificar si él no está haciendo nada malo? ¿Por qué lo van a azotar? ¿Por qué lo van a escarnecer? Pero si Jesús está sanando enfermos, ¿por qué razón? Y entonces en la mente de ellos probablemente había como una confusión. No entiendo, Jesús dice que lo van a crucificar, pero ¿por qué razón? No hay razón alguna para que lo crucifiquen. Pero siempre que Jesús anunció de antemano, adelantado, que lo iban a sacrificar en la cruz, también terminaba diciendo: mas al tercer día resucitará. Porque la muerte de Cristo en la cruz era en cierta manera una victoria de los sacerdotes y de sus enemigos. Pero la resurrección es la victoria de Cristo sobre ellos. Por eso, muerte en la cruz sin resurrección es derrota. Muerte en la cruz con resurrección es victoria para nosotros y para Jesús. Volvamos a Juan capítulo 16 al versículo 20. Dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué precioso pasaje. Vosotros lloraréis, lamentaréis, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Para sus discípulos, lo que iba a ocurrir en la cruz iba a ser motivo de tristeza. Es cierto. Para el mundo, crucificar a un inocente, crucificar a alguien que solo vino a sanar, curar enfermos y traer un mensaje de esperanza. Para el mundo, crucificar a ese hombre era motivo de alegría. Pero 3 días después, cuando viene la resurrección, cuando la muerte es vencida, cuando la tumba, esa piedra que estaba en la tumba, se movió, entonces ese día se levantó la victoria del Dios eterno. Se levantó Cristo en victoria sobre la muerte. Y eso se convierte siempre en el gozo de los discípulos de Cristo. Porque nuestro gozo no está en la muerte de Cristo, sino en su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es lo que valida todo lo que Cristo hizo en la cruz. Si Cristo no hubiese resucitado, su muerte en la cruz habría sido la muerte de cualquier ser humano. Por eso es que hay tanta gente
tratando de negar la resurrección o tratando de interpretarla de una manera ficticia, que no resucitó en la imaginación de los discípulos. Es tan importante para la gente negar la resurrección porque la resurrección es la clave, la llave de nuestra fe. Pablo va a decir que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, hueca es nuestra fe. Es la resurrección la que le da la victoria a la muerte de Cristo en la cruz. Por eso es tan importante que entendamos que Cristo resucitó. Ahí está nuestra victoria y ahí también está nuestro gozo. Yo no tengo nunca un crucifijo delante mío. Jamás he cargado un crucifijo desde que conocí al Señor. ¿Por qué? Porque un crucifijo significa que Jesús está muerto en la cruz. Y mi fe me dice que Jesús ha resucitado. Por lo tanto, ya no está más en esa cruz, sino que está sentado a la diestra del Padre. Y viene por segunda vez. Y esto es cruz sin resurrección, es derrota. Cruz con resurrección es victoria. Y, hermanos, por eso es que Jesús les dice, el mundo se gozará, claro, el mundo se gozará al principio, pero ustedes van a gozarse al final. ¿Por qué? Porque ustedes van a reírse al final, porque Jesús vencerá la muerte. ¡Wow! Yo no sé si ustedes lo entienden, hermano, pero mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Yo una vez, regresando de la universidad hace muchos años, llegué a la casa y encontré a mi hermana con unos amigos de la universidad. Y uno de ellos, en tono burlón, comenzó a hablar acerca de mi fe. Y me dijo, no, tú estás creyendo que eres el único. No, no es así. No. Todos son lo mismo. Buda es lo mismo. Mahoma es lo mismo. Alá es lo mismo. Todos son lo mismo. Y yo me llené de cólera y le dije, hablas por ignorante. Por ignorante. ¿Cómo vas a comparar a Jesucristo con Buda? Buda muere por una indigestión después de haber hecho un ayuno y se metió una tragada de comida y muere de indigestión. Y Cristo muere en la cruz derramando su sangre por nosotros y resucita al tercer día. Mahoma era un ladrón. Mahoma se casó con una niña de 8 años. Jesucristo venció la muerte. ¿Cómo vas a comparar? ¿En qué cabeza ignorante puede haber una comparación parecida? Jesucristo paró al viento y al mar. Jesucristo caminó sobre las aguas. Jesucristo multiplicó panes y peces, sanó enfermos, sanó ciegos, hizo caminar paralíticos, levantó muertos. ¿Cómo vas a compararlo? Y la mayor victoria de Cristo fue su resurrección. ¡Qué precioso! Por eso, para los discípulos, Jesús le dice que ahorita van a llorar porque lo van a matar y crucificar, pero que después su tristeza se convertirá en gozo. Y Jesús hace una comparación. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, en el versículo 21, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y Jesús está comparando su muerte y su resurrección como una mujer que está con dolores de parto, le duele, las contracciones son dolorosas, el parto es doloroso, pero luego cuando nace el niño, esa mujer olvida todos sus dolores, porque ese niño es su hijo. Y Jesucristo dice, lo mismo va a pasar con ustedes. En el versículo 22 dice, también ahora vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Yo me imagino la escena. Yo no imagino lo que debe haber pasado en el corazón de los discípulos, de Pedro, de Juan, de María, la madre del Señor, de María Magdalena, de Marta, María y Lázaro, los 3 hermanos,
cuando después de haber visto sufrir a Jesucristo y después de haber visto cómo se ensañaron para desgajarle todo el cuerpo con esos azotes y dejarlo en carne viva, y lo llevaron arrastrando esa cruz hasta el monte Gólgota donde fue crucificado, y después de haber visto todo ese dolor, verlo victorioso, levantado, con cuerpo resucitado. Eso debe haber sido la expresión de gozo más grande que cualquiera de sus discípulos debe haber experimentado en su vida. Porque con eso les estaba diciendo, ni la muerte puede conmigo. Ni la muerte puede conmigo. Gloria sea al nombre de Dios. Así pues, debemos entender que la primera enseñanza que vemos en este pasaje de Juan, del capítulo 16, es que entender la resurrección de Jesucristo trae gozo al corazón, porque sabes que no estás creyendo en un Dios muerto, no es un Dios imaginario, es un Dios real que caminó en medio nuestro y que resucitó después de haber sido sacrificado en la cruz, porque venció a la muerte y está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo y viene por su iglesia otra vez. La resurrección trae gozo al corazón. Esa es la primera enseñanza de esta porción de la Escritura. Vamos a la segunda enseñanza y la encontramos en los versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. Está hablando de su venida. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y este pasaje, hermanos, nos está diciendo que así como la resurrección trae gozo a nuestro corazón, también Dios responde a nuestras oraciones y a nuestras peticiones para llenar nuestro corazón de gozo. La respuesta de Dios a nuestras oraciones son una experiencia de gozo tremenda. Te lo digo por experiencia propia. Porque cuando Dios contesta una de mis oraciones, mi corazón baila, mi corazón danza, ¿no? Y Dios, como todo padre, se goza de la misma manera. Hay muchas formas de orar, lo hemos visto: adoración, pedir perdón, intercesión, acción de gracias, pero una de las formas de orar es pedirle al Señor. Y cuando dice el texto en Juan 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estos textos nos hablan de que Dios quiere que le pidamos. Ahora, naturalmente hay algunas reglas que vamos a ver ahorita más adelante, pero yo me gozo porque yo pienso, por ejemplo, en mis hijos, ¿no? Mis hijos eran pequeños y de repente mis hijos me pedían algo. Y cuando esto estaba a mi alcance y yo podía ir y comprarlo, sea el juguete, sea el caramelo, el chocolate, el helado, lo que fuese, y íbamos con ellos, ellos iban agarrándose de mis manos, iban saltando de alegría. Y cuando yo les entregaba lo que ellos me habían pedido, ver su rostro era suficiente premio, era suficiente pago por lo que habíamos hecho en ese momento, lo que yo les había entregado. Hermanos, Dios se goza contestando nuestras oraciones, porque eso llena el corazón de sus hijos de gozo. Ahora, naturalmente que nuestras oraciones no deberían ser solo una lista de pedidos, ¿no? La mayoría de nosotros hacemos eso. La verdad es que cuando oramos
Siempre empezamos diciendo, Señor, te damos gracias por el día de hoy y te pido, y arrancamos con la lista, ¿no? Pero aunque nuestra oración no debe ser solamente una lista de pedidos, tenemos que aprender a agradecerle a Dios, tenemos que aprender a adorarle, tenemos que aprender a cantarle. También debemos reconocer nuestros pecados y confesarle nuestros pecados, etc. Pero también es cierto que la Biblia nos enseña que podemos llegar ante su trono y poner nuestros pedidos delante de Él como un acto de confianza en su provisión. No significa que Dios no lo sepa. Es decir, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe cuáles son nuestras peticiones. Pero Él espera a ver a quién se la pides. Porque si tú estás en una necesidad y tú dices, me falta esto, o necesito esto, y se lo pides a una persona, es porque confías en que esa persona te va a responder, que confías que esa persona te va a dar lo que estás pidiendo. Nuestra oración es eso, acercarnos a Dios mostrando nuestra confianza en que Dios puede responder. Además, Él es nuestro Padre, ¿no es cierto? Hay un texto que me gusta, Juan 16, 24, Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Y otro texto que me encanta es este, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Dicho sea en un refrán muy popular, el que no llora, no mama. Es decir, si no pides, no recibes. Si no buscas, no hallas. Y si no llamas, no se abrirán las puertas. El texto continúa, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermano, escucha ese texto. Si yo a mis hijos jamás les daría una piedra si me piden pan, si yo jamás le daría una serpiente si me pide pescado, y yo, que soy persona que lleva muchas veces maldad de nacimiento, egoísmo, envidia, codicia, etc., y dice, a pesar de eso, a nuestros hijos le damos todo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Ese es el Dios en el que confiamos, ¿no es cierto? Naturalmente, que hay una corriente teológica metida en la iglesia que quiere hacernos creer que Dios es nuestro chulillo, nuestro sirviente, nuestro esclavo. Y creen que confesando con la boca o declarando o exigiéndole a Dios, Dios está obligado a responder. Eso no es, es una herejía, es una mentira. Dios no es nuestro esclavo, nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus esclavos. Pero cuando como hijo le pido algo, Dios me responde igual que un padre. Un padre no es el esclavo de sus hijos. Y no contesta por imposición. No es que los hijos le obligan, no. Los hijos le piden con amor y el padre responde con amor. Entonces hay unos puntos que hay que saber, y esto ya lo hemos estudiado antes. El estudio está en Juan capítulo 14, sobre cómo pedir. Lo voy a repasar rápidamente y brevemente, ¿no? Para recordar nada más. Si quieren buscar el estudio, es Juan capítulo 14, lo van a encontrar en el internet, y ahí está un estudio más detallado
sobre cómo pedir a Dios. Dios quiere responder a nuestras oraciones, pero ¿cómo pedir? La primera cosa que hay que entender, que hay que pedir conforme a su voluntad y a sus planes. Primera de Juan 5, capítulo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El mayor ejemplo de esto es el precioso ejemplo de Jesús. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Punto 2. Hay que pedir, pero para que Dios sea glorificado. Juan 14:13 dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le pido algo, lo que estoy buscando es que el nombre de Dios sea glorificado y no yo. Por ejemplo, una enfermedad. Señor, si sanarme es para tu gloria, sáname. Pero si mantenerme enfermo llevará más gloria a tu nombre, manténme enfermo, porque lo que yo quiero es que tu nombre sea glorificado. Esta es la idea. Punto 3. Repito, estoy yendo a vuelo de pájaro rapidito. Si quieren el estudio completo, está en el YouTube, en el Juan capítulo 14. Ahí van a encontrar el estudio completo. Punto 3. En el nombre de Jesús. Juan 15:16 dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Y otro texto dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué significa pedir en su nombre? Significa que cuando yo pido algo, voy en representación de alguien. Es decir, yo me acerco a un negocio, digamos, y digo, vengo en nombre del propietario para que me hagan entrega de tales cosas. Cuando yo vengo en nombre de alguien, significa que lo que estoy pidiendo en realidad le pertenece a aquella persona que estoy representando. Cuando estoy diciendo, Señor, te pido algo, en el nombre de Jesús, estoy diciendo, te pido algo que yo reconozco que en realidad le pertenece a Jesús. No es tanto para mí, es para Él. Por eso pedimos en el nombre de Jesús, ¿no? Además, la única razón por la cual yo puedo entrar ante el trono de Dios a pedirle algo es porque Cristo murió en la cruz por mí. Por eso yo me acerco y le digo, vengo en el nombre de Jesús, no en mis méritos, sino basado en los méritos de Cristo. Punto 4. Hay que aprender a deleitarse en el Señor antes, disfrutar de su amor, disfrutar de su gracia, de su presencia. El Salmo 34, versículos 4 al 6 dicen, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Deleítate a sí mismo en Jehová. Aprende a deleitarte en la presencia de Dios. Cuando oramos, hermanos, aprendamos a gozarnos en el Señor. Cantemos al Señor, adoremos al Señor, démosle gracia, disfruta de la presencia del Señor antes de estarle pidiendo cosas. Porque lo importante es que disfrutes, que te deleites en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón porque Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú estás pidiendo. Pero Él quiere ver si tú realmente disfrutas de su presencia. Es como un padre que llega a la casa y lo esperan con una lista de peticiones. Imagínate, el marido toca la puerta, entra, y entonces en la puerta está la mujer diciendo, falta el gas, hay que pagar la luz, hay que comprar la leche, hay que traer azúcar. Y los hijos se paran igualito. Papá, necesito tal cosa para el colegio, necesito tal cosa, necesito... Caramba, qué feo, qué tipo de relación es esa. Dios no quiere que tengamos una relación con Él de ese tipo.
Es como el padre que llega y los hijos salen a abrazarlo y se saltan y se cuelgan en su cuello y lo abrazan y viene la esposa y le da un beso y se sientan con él y disfrutan de su compañía. Y en ese momento la mamá dice, por si acaso, a tus hijos le falta un pantalón. Mira, ese papá sale no importa la hora que sea a comprar el pantalón. ¿Por qué? Porque los hijos le han expresado su cariño, el padre está gozoso, quiere contestar al cariño. Por eso dice, deleítate primero en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Mucha gente solamente le pide al Padre, pero no saben deleitarse en la presencia del Señor, no saben tener tiempo a solas con el Señor, deleitarse en el Señor. Y el punto 5, recuerda que las respuestas de Dios son sí, no y espera. Hay que aprender a reconocerlas y tener paciencia para esperar. A veces le pides a Dios y Dios dice sí. A veces le pides a Dios y Dios te dice no. Y no te lo concede. Y no porque sea malo, sino porque es lo mejor para ti. Y a veces simplemente dice espera. Así que la segunda enseñanza, Dios quiere que le pidamos, pero hay 5 puntos que tenemos que tener en cuenta. Espero que hayan podido escribirlos. Pero hoy quiero que nos concentremos en Juan, en el capítulo 16, nuevamente en el versículo 23 y 24, en la última línea. En aquel día, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Dijimos al principio que la resurrección, cuando entendemos el milagro de la resurrección, nuestro corazón se llena de gozo. La segunda enseñanza de esta porción de la Escritura es que las respuestas de Dios a nuestras oraciones son otro instrumento de Dios para llenar de gozo nuestro corazón. Porque sabemos que cuando Dios responde, sabemos que Dios está atento a nuestras oraciones, que Dios actúa a favor nuestro, que Dios nos escucha, y eso llena nuestro corazón. Yo puedo decir que mi Dios no es imaginario, que mi Dios es real, que mi Dios contesta, que mi Dios responde. Y todo eso, hermanos, llena mi corazón de gozo. El gozo de Dios es una de las herramientas de Dios. Miren este texto. En Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Por qué? Porque iban a celebrar el día del Señor. Y entonces dice, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esta es una canción que cantamos hace muchísimos años. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. El texto dice que el gozo del Señor es una de sus herramientas para fortalecer nuestro corazón. En medio de tantas tribulaciones o adversidades, a veces en medio de tanto problema, Dios utiliza de su gozo para traer fuerza a nuestro corazón. Y ese gozo a veces viene cuando Dios contesta tus oraciones. El gozo del Señor te sostiene, te da fuerza. Y acuérdate de esto, nunca aceptes vivir la vida cristiana sin gozo. Hay cosas que pueden hacer perder el gozo en la Biblia. Pecado, desobediencia, falta de comunión con Dios,
falta de relación personal, falta de leer la palabra. Hay varias cosas que pueden hacerte perder el gozo, pero no permitas, no dejes que vivir una vida cristiana sin tener el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es una de las herramientas que Dios usa para fortalecernos. Ya vamos a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmo 16, versículos 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cómo podemos encontrar el gozo? En la presencia de Dios. Entra a la presencia de Dios cada día. Busca un lugar solitario, a solas. Cierra tus ojos, arrodíllate. Entra a la presencia de Dios a través del nombre de Jesucristo. Y cuando aprendas a disfrutar de la presencia de Dios, ahí ya vas a encontrar plenitud de gozo. 4. Confiar en Dios hace que Dios te ayude y eso llena tu corazón de gozo. El Salmo 28, el versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. Fui ayudado por lo que se gozó mi corazón. Claro, ¿cómo no te vas a gozar cuando ves la mano de Dios ayudándote? ¿Cómo no te vas a gozar cuando ves cómo Dios responde a tus oraciones? ¿Cómo no te vas a gozar cuando ves el favor de Dios hacia ti? Pero para eso dicen, Jehová es mi fortaleza, mi escudo, y en él confío mi corazón. Porque confiar en el Señor activa las promesas de Dios. Las profecías se van a cumplir sí o sí, creamos o no creamos. Pero las promesas de Dios tienen que activarse. Las promesas de Dios se activan por medio de tu fe. Cuando tú no crees, las promesas de Dios se mantienen como en reposo, como en congelamiento. Entonces, para activar las promesas de Dios tienes que confiar. Y cuando confías en las promesas de Dios y ves que las promesas de Dios se cumplen, entonces dices, pero es verdad, y tu corazón se llena de gozo. Punto 5. Pensar en la misericordia de Dios en mi vida llena de gozo mi alma. Salmo 31, versículos 7 al 8. Dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Noten esto, me gozaré y alegraré en tu misericordia. ¿Y por qué? Hermanos, lo cierto es que muchas veces le fallamos al Señor. Y a veces no recibimos el castigo que merecemos. Y eso se llama misericordia. Y a veces tenemos que detenernos y decir, Señor, yo te fallé de esta manera, pero tú no me castigaste de acuerdo a mi error. Tuviste misericordia y me perdonaste. Y eso es motivo de gozo. Saber que le hemos fallado tantas veces y su misericordia siempre ha estado ahí,
eso también es motivo de gozo, hermano. Así que detengámonos, evaluemos nuestras vidas, digamos, Señor, tú has tenido misericordia de mí en este aspecto, en este aspecto. Señor, gracias, y que tu corazón se goce. Punto 6. Servir al Señor y dar fruto te mete en el gozo del Señor. Dice Mateo 25, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fidelidad para servir al Señor. Fidelidad para multiplicar los talentos que nos ha dado. Fidelidad al servir al Señor. Y el Señor que dice, ven, entra en el gozo de tu Señor. Y Dios nos mete en su gozo, porque al final el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y punto 7. Gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida en los cielos. Este es otro aspecto que llena de gozo nuestro corazón. Es que Lucas dice, capítulo 10, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No te regocijes si es que Dios está haciendo milagros a través tuyo o alrededor tuyo. Regocíjate del mayor milagro, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sabes qué significa eso? Que si te mueres mañana, tu eternidad será al lado del Dios bendito. Significa que cuando llegues a la muerte, para ti no será muerte, será pasar de una vida a otra. Significa que no hay condenación, que Cristo ha cargado con tus pecados y el perdón que él obtuvo en la cruz te lo ha aplicado a ti, tus pecados han sido perdonados, que tu alma está limpia, que estás justificado delante de Dios. A veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por cosas tan normales, digamos, en nuestras vidas, que ha llegado el punto en que ya las pasamos por alto. Gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, si es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso hay que preguntarse. Pero si estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro ahí en los cielos, gózate porque verás al Señor. Y termino con un versículo. En el Salmo 51, versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A veces, hermanos, perdemos el gozo del Señor. Como les decía hace un momento, no permitas nunca que tu vida cristiana sea una vida sin el gozo del Señor. Y entonces, a veces tenemos que llegar a Él y decir, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No puede ser, yo no quiero una vida cristiana con depresiones, miedos, angustias. Yo quiero una vida cristiana con gozo. Vuélveme ese gozo. ¿En qué te estoy fallando? ¿Por qué no siento ese gozo en mi alma? ¿Hay pecado en mi vida? ¿Estoy desobedeciéndote de alguna manera? ¿Te estoy ofendiendo de alguna manera? Padre, abre mis ojos, porque necesito que me devuelvas el gozo para poder vivir una vida a toda plenitud como tú quieres. La resurrección del Señor trae gozo al alma. La respuesta de Dios a nuestras oraciones
también. Así que hermanos, lleguemos a la presencia de Dios y digámosle gracias, oh Dios. Tu gozo llena mi corazón. Si no es así, dile, Señor, necesito recuperar tu gozo. Que Dios les bendiga. Padre, gracias por esta noche y por este estudio. Utilízalo para tu gloria. Llévate tú toda la gloria. Permite que otros puedan escucharlo y ser bendecidos con tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde.